Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a continuar con nuestra última parte con el tema de operatorio dental en odontopediatría. Recordemos que hemos hablado ya de una operatoria en relación a los materiales odontológicos que manejamos, los diagnósticos, en qué casos están indicados, protocolos, que es muy importante, y también alguno que otro detalle con relación al trabajo operatorio en odontopediatría. En este caso, el aislado absoluto, relativo, las características de una cavidad, materiales en relación a la remoción de la lesión cariosa, ya sea de tipo mecánica o bien química. Ahora sí, continuamos con la última parte. En este caso vamos a llevar restauraciones con coronas completas. En este caso, las coronas completas que nosotros llevamos a nivel odontopediátrico y con las que trabajamos son coronas a base de celuloide, coronas de acero inoxidable, coronas también de acrílico, pero en casos excepcionales, y también coronas donde tienen frente estético. Son coronas indicadas en pacientes odontopediátricos, en este caso específicamente para piezas temporarias. ¿En qué casos está indicado nuestras restauraciones a base de coronas? Como vemos aquí, diferentes imágenes encontramos en piezas dentarias con tratamientos pulpares, ya sea una pulpectomía, ya sea una pulpotomía. Sabemos que al realizar terapias pulpares, nosotros tenemos que restaurar con o terminar con una restauración definitiva, en este caso, coronas completas de metal. ¿En qué casos más está indicado nuestras coronas? En piezas dentarias donde tienen lesiones detenidas, en este caso con dentina esclerótica, donde nosotros fácilmente podemos solamente eliminar lesión cariosa, aplicar ionómero de vidrio y realizar una restauración definitiva que viene a ser una corona completa de metal. También está recomendado las coronas completas de metal en piezas con alteraciones de estructura, como en este caso. Estamos viendo una pieza dentaria. Obviamente que esta pieza ya tiene características de una pieza permanente, donde también podemos restaurarlas con coronas completas, que es lo más indicado, sobre todo en estas piezas. Obviamente que primero se trabaja con lo que viene a ser ionómero de vidrio y terminar con una restauración completa que viene a ser una corona completa de metal. También tenemos como base para poder realizar un mantenedor de espacio. Como vemos acá, una corona asa, donde aparte de restaurar la pieza dentaria con una restauración definitiva, que viene a ser la corona, también nos va a servir como área de retención para lo que viene a ser el asa, es decir, la abrazadera para poder conservar el espacio. Esto dependiendo del paciente y la edad, que es muy importante. También está indicado las coronas de celuloide en este tipo de lesiones, donde pacientes recibieron tratamientos con cariostáticos. Estos pacientitos obviamente que son tratados de muy pequeños y posteriormente no se ve de manera estética o favorable esas piezas dentarias porque presentan un grado de pigmentación. En este caso sí se puede preparar la pieza dentaria para poder darle un poco de estética con las coronas a base de celuloide. Y de la misma manera acá. Entonces, en estos casos están indicadas aquellas coronas donde vamos a realizar restauraciones definitivas, ya sea corona completa de metal o ya sea corona a base de celuloide. Una corona de metal son aquellas coronitas de material de acero inoxidable, devuelven la función de la pieza dentaria porque cubre toda la pieza dentaria, cumplen el principio de Speedy, que es un principio bien importante, ya que estas coronas de fábrica vienen diseñadas a nivel cervical similar a la pieza temporaria. Si vemos acá en esta imagen, es un arco inferior en un plano sagital, la región anterior, la región posterior. Si es una pieza posterior, la corona completa de metal tiene una convexidad en dirección a lo que viene a ser
apical. Mientras que si es un primer molar, en este caso en inferior, vemos que el terminado cervical es en forma de S itálica. Y de la misma manera vienen estas coronas completas de metal. Y a nivel interproximal tiene una ligera concavidad que viene en dirección a lo que viene a ser oclusal. Entonces, estas coronas vienen ya determinadas a nivel cervical dependiendo de la forma y de la pieza dentaria. Para realizar una corona completa de metal tenemos diferentes técnicas. La toma de impresión, que es una técnica donde solamente se toma la impresión y ya con el modelito vamos a seleccionar la corona o la pieza dentaria. Otra que es la distancia mesiodistal, donde podemos agarrar o sujetar o buscar este instrumento que es un compás de punta seca o bien una regla milimetrada, donde vamos a medir de mesión a distal cuál es la distancia y se va a seleccionar la corona indicada. También tenemos una técnica directa dependiendo de la nomenclatura. Esta técnica es ya manejando la nomenclatura que nos presentan las coronas completas de metal. Y hay otra técnica que es la técnica de Hall. Estas cuatro técnicas son las que manejamos en odontopediatría, pero la que más nos inclinamos es la técnica directa en base a la nomenclatura que presenta cada coronita. Es decir, cada corona, dependiendo de la fábrica o de la línea, viene ya con cierta codificación para que nosotros seleccionemos la pieza dentaria. En este caso, la corona indicada. Eso en relación a una corona completa de metal. Si hablamos de una corona de celuloide a base de matriz de celuloide o corona de matriz de celuloide, estamos hablando solamente de moldes. Moldes para la conformación de una estructura anatómica de las piezas dentarias. Eso quiere decir que estas coronitas son transparentes, finamente delgadas y cumplen un porcentaje de un 99.9% de ser estéticas. En este caso, nosotros utilizamos materiales mucho más comunes en la clínica, como en el caso de una resina convencional o una resina plomo. Dependiendo del criterio del operador, nosotros podemos seleccionar la resina indicada, ya sea una convencional o ya sea una resina plomo. Si en el caso hablo de protocolos, de una corona a base de matriz de celuloide, estoy hablando de este tipo de protocolo. En este caso vemos en la imagen donde está aislado toda la arcada superior y anterior, donde se selecciona la pieza dentaria, se prepara la pieza dentaria si en el caso amerita o directamente calzamos o buscamos la corona indicada. Posterior a esto, preparamos la pieza. Ahí va a depender mucho del criterio del operador. Si ve que las piezas dentarias ya por naturaleza tienen esos diastemas fisiológicos, no hay necesidad de hacer preparación interproximal, solamente el calzado y selección de la corona. Si en el caso vemos que no tiene estos diastemas fisiológicos, automáticamente estaríamos hablando de un arco Baune de tipo 2. En este caso, nosotros tenemos que preparar el área donde vamos a calzar la corona. Ya teniendo la pieza indicada, tenemos la corona indicada, seleccionamos la corona donde tiene que presentar ciertas características. La corona ya viene de fábrica dependiendo a la pieza dentaria a la cual estás destinando. ¿Qué quiere decir? Que las coronitas vienen para centrales, para laterales, caninos, molares, primeros y segundos, pero nosotros en la clínica manejamos más para la región antero-superior. Ese es el área donde más coronitas llegamos a aplicar. Seleccionamos la corona, siempre el recorte de la corona tiene que ser de manera específica, dependiendo a la forma cervical de la pieza dentaria. En este caso, si esta pieza dentaria es un lateral, como vemos en la imagen, el corte de esta corona a nivel cervical tiene que ser convexo, a nivel interproximal tiene que ser cóncavo, esto en dirección hacia apical. Si nosotros hacemos este diseño es bien importante porque estaríamos calzando y cumpliendo el requisito de que toda corona que se va a calzar y se va a adaptar para una pieza dentaria temporaria tiene que estar a nivel cervical por debajo de la encía subgingival. Ya teniendo el diseño de la corona, tenemos algo bien importante. Ya calzado, acondicionamos la pieza dentaria. Se aplica ácido grabador en lo que viene a ser 10 segundos por cara, en total 40 segundos. Se lava, se seca, se carga la corona con lo que viene a ser la resina. En este caso puede ser
una convencional o bien puede ser una flow, depende del criterio del operador. Tenemos la corona, en este caso estoy utilizando una resina convencional donde estoy aplicando en todo el contorno de la pared. En este caso no hay necesidad de hacer un orificio en un ángulo del borde incisal porque no hay necesidad de que exista la eliminación de burbujas. Si es el material seleccionado, en este caso una resina plom, en este caso sí hago una perforación en un ángulo y directamente tendría esta característica, ¿verdad? Y al aplicar la resina plom y calzar a la pieza dentaria hace que desaparezca esas burbujas que se pueden generar, pero en este caso con una resina plom. Si es con una convencional, vuelvo a recalcar, se deposita en las paredes y la parte media tiene que quedar vacía. Se calza ya la coronita previamente aplicado el adhesivo hay que tener mucho cuidado porque si es una pieza dentaria que está con poco espacio o diastema interincisal, hay que tomar en cuenta de poner una tira de celuloide antes de fotopolimerizar el adhesivo, porque si no tomamos en cuenta, nosotros podemos ocasionar nosotros una fusión a nivel interproximal y la corona ya no tendría que calzar. Aplico la resina a la corona, calzo la pieza dentaria, hago ligera compresión. Los rebalses de la resina tengo que eliminarlas antes de fotopolimerizar, tanto por vestibular como por palatino. Elimino los excedentes a nivel cervical, fotopolimerizo de la misma manera 10 segundos por cara, 10, 20, 30, 40 segundos y listo. Automáticamente se puede visibilizar entre la corona y la resina un ligero espacio. Agarro mi sondita, busco a nivel cervical, ya sea por palatino o por vestibular, veo mi medio conveniente y hago el desprendimiento de la corona de celuloide. Y ahí tengo ya mi coronita propiamente dicha. Que dicen que después de retirar la corona de celuloide no hay necesidad de pulir porque ya automáticamente está coronita a nivel de lo que es su superficie tiene que quedar lisa, salvo que no he eliminado los excedentes. Ahí me voy a tener que dar la molestia de hacer el desgaste, pero nunca lleguemos a eso, porque nosotros podemos estar ocasionando con esa presión que estamos generando con la pieza al desgaste de esos excedentes, podemos ocasionar microfracturas. Y eso no nos favorece porque la resina ya no tendríamos que tocarla, porque vuelvo a decirles, la superficie de las coronas son lisas, entonces la superficie también tiene que quedar lisa. Por eso hay que prever, calzar y hacer la práctica constantemente de la corona, como vemos aquí, para poder hacer el depósito de la resina. Importante este detalle. Coronas completas de metal. Las coronas completas de metal ya vienen de fábrica con las características ya mencionadas, hay de diferentes líneas, cumplen ciertos requisitos donde nosotros tenemos que tomar en cuenta la técnica que vamos a manejar para poder seleccionar la corona indicada y calzar en nuestro pacientito. ¿Cómo selecciono una corona completa de metal? Hay diferentes líneas, como les decía. Tenemos una donde estas coronas, que ya son coronas clásicas, donde su superficie era recta y no tenía estas características como esta corona que tenía una ligera convexidad a nivel de lo que es la corona para esta abrazar a la pieza dentaria. Ahora estas coronas que están viendo acá ya están, o bueno, no las he visto ya en el mercado, pero para el uso de estas coronas, si en el caso las encuentro, necesito una serie de instrumentos fuera de lo que generalmente utilizamos, es decir, alicates. Y mientras que este tipo de coronas ya vienen con esa conformación convexa de la corona y ya no tengo la necesidad de utilizar esos alicates que les mencionaba. La técnica indirecta, toma de impresión. Lo que les decía, si en el caso estoy apurada y quiero hacer mi trabajo en 2 tiempos, al paciente le he realizado un tratamiento, puede ser un tratamiento pulpar, entonces mañana tengo la intención o de aquí a una semana tengo la intención de trabajarle porque sabemos que después de una terapia pulpar es importante esperar un tiempo prudente, mejor si es 2 semanas y mejor o 1000 veces mejor es un mes.
porque vamos a permitir que en ese trance la pieza dentaria que ha tenido una terapia pulpar exista o realice la biocompatibilidad y tranquilamente después del tiempo mencionado podemos ya realizar la restauración definitiva. Se toma la impresión, viendo ya el modelito del paciente, inmediatamente me voy a la tienda correspondiente, a la casa dental y selecciono la corona indicada. Hay otra técnica que es la técnica directa a distancia mesiodistal. No puedo tomar la impresión porque el paciente no me deja, no me colabora porque es pequeño. En ese caso, sujeto lo que es mi compás de punta seca o mi regla milimétrica, pero 1000 veces es el compás porque sus superficies son agudas, y hago una medición mesiodistal de la pieza a la cual voy a realizar la corona o la restauración definitiva. Tengo la longitud mesiodistal y directamente ya me voy con esa longitud a la tienda o a la casa dental a seleccionar mi corona. Otra técnica que tenemos es la técnica directa con nomenclatura de la corona. A lo que les decía, las coronas vienen con una codificación. Entonces, si yo manejo esta codificación, automáticamente veo la pieza dentaria y ya selecciono qué pieza es la indicada, en este caso la corona, para poder ir ya sin modelo, sin distancia mesiodistal y solamente con la codificación voy a la casa dental y mejor si tengo el kit, selecciono la corona indicada. Obviamente que tengo que prepararla. La técnica de Hall es una técnica que se realiza de manera directa, sin preparación de la pieza dentaria, y generalmente esta técnica estaba recomendada en consultas fuera de lo que es tu consulta privada, es decir, fuera de un consultorio, sino era en trabajo de promociones de campo. En ese caso se realizaba este tipo de trabajos. Pero la técnica de HAL tiene grandes ventajas porque no hay necesidad de preparar a la pieza dentaria, no hay necesidad de tomar una impresión, no hay necesidad de hacer una distancia mesiodistal y mucho menos preparar la pieza dentaria con fresa. Directamente se calza la corona, pero solamente esta técnica no tiende a ser inmediata, sino tengo que esperar 2 o 3 días. Vamos a mencionarlo más adelante. ¿Cómo identifico a mi corona completa de metal? Si hemos visto en la superficie vestibular de las coronas completas de metal, presentan una codificación. Una que viene a tener dos basitas, una basita vertical y una basita horizontal, a la cual identifica al cuadrante. Otra que tiene una letrita. Esta letrita nos identifica a la pieza dentaria a la cual está destinada esta corona. Y otra que tiene el número. Este número nos llega a identificar el tamaño de la corona completa de metal. Estas 3 características o esta codificación que nos presentan las coronas son muy importantes para que yo seleccione de manera mucho más práctica y fácil en caso de buscar mi corona para poder cementar de manera definitiva a mi pacientito. Si hablo primero del cuadrante, aquí les muestro una imagen donde las cajitas donde nos ofrecen estas coronas tienen estas cuadrantes de la misma manera. Vemos acá, es como estuviéramos viendo a nuestro paciente de frente. Aquí está el lado derecho y aquí está el lado izquierdo. El lado derecho es con relación a todas las piezas anterosuperiores y posteriores del arco superior derecho. De la misma manera el lado izquierdo, superior izquierdo, inferior izquierdo y inferior derecho. Si veo este punto que nos da una basita de tipo vertical y una basita de tipo horizontal, nos hace entender que la basita vertical, si está por delante de la letra y el número, nos hace entender que es la línea media, como vemos acá. Y si la basita se encuentra por encima del número y de la letrita, quiere decir que está refiriéndose a su superficie oclusal. Como vemos acá, aquí está la basita vertical, esta es su línea media, esta es la basita horizontal, que es la superficie oclusal. Esto nos hace entender que esta corona está destinada para el cuadrante inferior izquierdo. Pero si la basita horizontal se encuentra por debajo del o de la letra y del número, quiere decir que esta corona está destinada para un arco superior, ya sea del lado derecho o del lado izquierdo. Eso nos va a ayudar a determinar esta basita vertical. A eso se refiere este
número 1, que viene a ser especificando al cuadrante que corresponde. Si veo también en la codificación de la corona, encuentro una letra, que es la letra, en este caso la E. ¿A qué se refiere? A la pieza dentaria. Las coronas han sido diseñadas a una nomenclatura del alfabeto. Vemos acá un arco superior, un arco inferior, cuadrante superior derecho, izquierdo, inferior derecho. ¿Qué encontramos? Veo los incisivos. Si es una nomenclatura americana, como mencionan, y refieren que a las coronas lo han identificado, sobre todo a las pediátricas con esta codificación, lo vemos así. Entonces, la codificación A significa un incisivo central. La codificación B significa un incisivo central, lateral, perdón, y la codificación C corresponde a un canino. La D a un primer molar temporario, la E a un segundo molar temporario. Lo mismo pasa con el cuadrante contrario, cuadrante superior derecho, izquierdo. A, B, C, D, E. Lo mismo en el arco inferior. Central A, lateral B, canino C, primer molar temporario D, segundo molar temporario E. Y lo mismo en la parte contraria. Entonces, el número 1 significa al cuadrante que corresponde. La letra, que es la codificación 2, nos está dando a entender a la pieza de manera específica. Y ahora nos vamos al punto 3, que viene a hacernos entender el tamaño de la corona. Aquí está el cuadrante, que es el 1, el número 2, que se refiere a una letra con relación a la pieza dentaria a la cual voy a trabajar, y el 3 se refiere a la distancia mesiodistal, es decir, el tamaño de la corona, pero en una distancia mesiodistal. ¿De qué número a qué número vienen las coronas completas de metal? Vienen desde el número 2 hasta el número 7. Cada coronita tiene una distancia. Si es el número 2, específicamente para un primer molar primario, tiene una distancia de 7.2 milímetros. Si es una corona número 3, quiere decir que su distancia es de 6 o de 7.6 milímetros. Si es una 4, de 8 milímetros. Una 5 de 8.4. La diferencia de milímetros de número a número es de 4 milímetros hasta llegar a la número 7. ¿Cuál es la más común que manejamos? Entre la 3 y la 4, en algunos casos la 5. Estos son los números que comúnmente manejamos para poder cementar o aplicar como restauración definitiva en piezas temporarias. No se olviden nunca, es importante identificar el número de coronas. Viene desde el número 2 al número 7. ¿A qué se refiere el número? Se refiere a la distancia mesiodistal de la corona. En este caso, vemos que es un número 5, entonces su distancia de esta pieza dentaria es del cuadrante inferior derecho. Entonces, del cuadrante inferior izquierdo estaríamos hablando de un segundo molar, en este caso sí. Entonces sería este. Y ahí veo y busco el número 5. Entonces esta distancia mesiodistal de esta pieza dentaria debería de ser de 10.6 milímetros. Ya las líneas, es decir, las casas dentales, vienen con la presentación de esta codificación. Cuando yo hablo de una línea, estoy hablando de una línea que rige esta estandarización de distancias mesiodistales, que tomar en cuenta que también se están presentando otras líneas, pero sería importante verificar cuál es la línea más confiable, porque las características de estas coronas, aparte de esta codificación que tengo que tener de conocimiento, es que tiene que tener bien detallado la anatomía de la superficie oclusal, la anatomía a nivel cervical y el espesor que no tiene que sobrepasar los 2 milímetros, que son características específicas de una buena corona, y sé que con esta corona yo voy a poder dar buenos resultados y devolver la funcionalidad de la pieza dentaria a la que estoy tratando. Aquí vemos ya
de manera más clara, ya entendemos, viene con esta codificación. Habíamos dicho que esta basita vertical y horizontal se refiere al cuadrante que corresponde. La letra se refiere a la pieza dentaria de manera específica. El número se refiere al tamaño de la corona. ¿Y qué números viene? Del 2 al 7. ¿Qué letras manejan las piezas temporarias? De la A a la E. La región anterior, centrales, laterales y caninos casi no la manejamos en nuestra clínica, pero sí hay esas coronas. Y el cuadrante, que es muy importante para no tener esa confusión. Por mesial, siempre la corona es más alta, por distal siempre es más corta. Es un referente que yo tengo que tener base. Y para poder ayudarme, y por ahí estoy tratando de asimilar esta codificación, es importante que yo tenga idea de cómo es su forma anatómica de la superficie oclusal de la pieza, así para no confundirme con un arco superior, un arco inferior. Por ahí todavía recién estoy empezando a manejar esta codificación. ¿Qué hago? Si ya tengo la corona, ya está seleccionada la pieza ha recibido un tratamiento pulpar, tengo que preparar esta pieza dentaria. ¿Y cuál es mi primer paso? En este caso es una técnica según la codificación de la pieza dentaria y previa preparación. Estoy utilizando como primer paso, obviamente, que si mi paciente es tolerante, no hay necesidad de bloquear si un aislado relativo, si mi caso amerita, pero si el paciente todavía no me va a poder colaborar, voy a tener que aplicar anestesia, porque lo que yo voy a hacer es preparar a la pieza dentaria para que mi corona calce. Primer paso, desgaste a nivel interproximal con una fresa fisurita de diamante. No hay terminado de cervical, que quiere decir no termino en chaflán ni en hombro, sino directamente como ven en la imagen, al filo de cuchillo y por debajo del borde incisal de la encía. ¿Cuánto desgasto? No más de 0,5 a 1 milímetro, nada más. Hago ruptura de lo que es las áreas interproximales y puedo calzar ya la corona para ver si es la indicada. Como vemos en esta imagen, no en hombro, no en chaflán, sí al filo de cuchillo. ¿Por qué al filo de cuchillo? Recordemos que en la primera clase hemos identificado algunas características de una pieza temporaria. Dijimos que ellos ni bien termine la porción de la corona, inmediatamente nace la porción radicular. Eso quiere decir que no tienen un cuello directamente como una pieza permanente. Por eso terminamos al filo de cuchillo para que la corona directamente tienda a abrazar a la pieza dentaria en todo su contorno y sobre todo a nivel cervical. El segundo paso, el roto lo que es o separado los puntos de contacto. Si sangra, no se preocupen. Es muy ligero porque es solamente la parte superficial. ¿Qué encuentro aquí? Un contorno de las caras libres. Si en el caso amerita que la corona todavía no quiera calzar, porque ya hice mi primer paso, que es el desgaste interproximal, ahí sí hago el desgaste de caras libres. Si en el caso no, no tengo necesidad de hacer el desgaste. Y de la misma manera su terminado cervical. Y vemos acá superficies interproximales y caras libres. Pero vuelvo a recalcar. Si la corona ya calza, no toco superficies o caras libres. Tercer paso. Ya tengo mi pieza dentaria, agarro mi fresita en llama y desgasto la superficie oclusal. Suficiente que cuando pida a mi paciente que ocluya exista una separación donde va a entrar a ocupar el espacio a base de la corona completa de metal. Sí o sí no tiene que tener contacto en el momento de la oclusión. Si hay contacto, ya estaría pensando de otro tipo de tratamiento con otro tipo de visión. Es decir, modificar la oclusión del paciente porque había ausencia de coronas y realmente no tenía contactos oclusales, entonces ya es otro criterio, pero con los mismos pasos. Tomemos en cuenta esto. Y de la misma manera se hace un desgaste con refrigeración. Y aquí tenemos la pieza ya concluida, lista. Como decía, ¿no? La encía siempre en el contorno externo se llega a lesionar, pero esta vuelve a regenerar porque ya que la corona es de acero inoxidable, no daña al tejido. Ya tengo la corona, calzo la corona, verifico que esta ya calza, inmediatamente verifico dos puntos. Uno, que hago ocluir al paciente, no tiene que levantar la mordida. Dos, no tiene que ocasionar isquemia.
Verifico esos detalles con mi papel de articular, todo por buen camino. Si en el caso la corona eleva la mordida, levanta la superficie oclusal, eso quiere decir que yo tengo que ya tocar mi corona, respetando la forma cervical. Y si está ocasionando isquemia y no levanta la mordida, de la misma manera hago ese desgaste. No es mucho lo que se desgasta, de 1 a 2 milímetros, pero siempre respetando la forma de la corona a nivel cervical, porque las coronas ya vienen diseñadas para llegar a coincidir con el borde cervical de la pieza dentaria. Si en el caso amerite y he realizado mucho desgaste, en ese caso sí hago el contorneo de la corona. Como en este caso, lo que les decía, antiguamente venían estas coronas donde no eran convexas y abrazaban a la pieza dentaria. En este caso utilizamos el alicate o tijera de metal, el alicate 114 y 104, donde me ayudan a contornear toda la superficie de la corona y a nivel cervical. Hago el recorte respetando la forma, desgasto las superficies agudas que pueden ser cortantes y contorneo a la corona completa para poder calzar. Y tiene que calzar así. Pero lo que les decía, estas coronas que vienen ahora de una línea reconocida nos permiten que la corona ya vea con este contorno. Y cuando hacemos el desgaste a nivel cervical, la corona sigue respetando este contorno, sin necesidad de utilizar estos alicates. Pero si en el caso amerita, sí lo hacemos el contorno, porque la corona tiene que abrazar a la pieza dentaria, como ven aquí en la imagen. No tiene que quedar así libre, porque aquí ya sería un área de retención. Y si mi paciente no me ayuda con un buen hábito de limpieza, esta corona no va a tener duración en cavidad bucal. La idea es que esta corona se quede en cavidad bucal hasta su exfoliación. Ya tengo la corona seleccionada, contorneada, desinfecto en clorexidina, preparo mi ionómero de cementación, no cemento de fosfato, deposito en toda la corona completa y cemento. Hago ligera compresión antes, recomendación, antes de vaciar todo el ionómero de cementación en la corona y hacer el cementado propiamente dicho. Es importante que la corona ustedes practiquen 3 veces, 4 veces para ver cómo van a calzar, cuál es la guía, el área, la vía para poder calzar la corona y no tener percances, porque cuando uno ya está cargado con ionómero y no se ha ubicado con el calzado, entonces la corona puede aparecer con otra posición. ¿No? Tomemos en cuenta este detalle. Se espera que el ionómero frague, se retira los excedentes y tenemos lista la corona ya cementada. Como es un material de acero inoxidable, es compatible con el tejido blando, en este caso con la encía, pero eso no quiere decir que por el hecho que es cementado y es compatible no haga y no continúe con mi hábito de limpieza, que es importante. Y ahí tengo mi corona cementada y concluida, sin alteraciones a nivel oclusal y sin isquemia. Ese es un factor importante cuando yo realice una restauración definitiva con una corona completa de metal. Es muy bonito trabajar con este tipo de material, este tipo de coronas, pero tengo que tener un criterio muy amplio para la selección, para el preparado de la pieza. Recordemos eso. Y aquí vemos una coronita. Miren en la región anterior, en casos donde estoy haciendo una rehabilitación integral. Miren en la región posterior, estas coronas van a cumplir la función del trabajo masticatorio. Y aquí vemos unas coronas que están actuando como parte de un mantenedor de espacio. Coronas indicadas, aceptables. Y miren esta radiografía, una corona bien definida en un borde donde tiene compatibilidad con el tejido blando. Esa corona va a durar. Y miren, aquí vemos la parte cervical en forma de S itálica y la parte interna o lingual, miren, es convexa. Se ha respetado la forma cervical de la corona propia de la pieza dentaria y de la corona completa de metal. Entonces, quiere decir que su pronóstico va a ser favorable. ¿Dónde está el área de retención de una corona completa de metal? Su área de retención es de tipo ocluso cervical. Por eso se respeta la forma. Y si yo lo hago cortante,
en una sola dirección, es decir, en un plano transversal, sin respetar su forma, esta corona no va a tener un área de retención, porque su área de retención es ocluso cervical. Por eso estas coronas vienen convexas, que van a abrazar a la pieza temporal. ¿En qué casos no nos va bien con estas coronas completas de metal? Hay que tomar en cuenta diferentes factores. No es aplicar, restaurar por restaurar. Hay que tener criterios amplios. ¿En qué casos? Cuando veo que mi paciente no es de manera específica necesita una corona, porque era un paciente de alto riesgo cariológico. Primero es rehabilitar la cavidad bucal y lo último es hacer las restauraciones definitivas, como en este caso. Y miren, presentaba isquemia. Y peor que no me ha colaborado con lo que es una buena higiene. Entonces esta corona va a tener que no darle un pronóstico favorable. O como en este caso, sí, son coronas de celuloide, no he hecho un control de oclusión y miren, está haciendo un contacto de vis a vis que es en algunos casos fisiológico en los pacientes pediátricos, pero aquí está levantando la motita. Aquí, donde miren, hay un aumento de volumen de las encías. Aquí tenemos que tomar en cuenta y un control. Y miren, vemos acá un poco de biofilm. Puede ser falta de aseo, ¿verdad? Y de la misma manera, miren, esta corona se ha calzado, pero tiene una ligera desviación hacia distal, más lo que se ha lesionado la encía y no hay un buen aseo, probablemente esta corona no tenga un pronóstico favorable. Y de la misma manera la de al lado. Tomemos en cuenta que si estamos aplicando este tipo de restauraciones definitivas, recomendar al paciente que si se cepillaba 2 veces al día, ahora tiene que cepillarse 3 veces. ¿Por qué? Peor todavía si no he hecho un terminado fino a nivel cervical. Ahí sí estoy generando áreas de retención. Y esto va a ser desfavorable ya no solo para la corona, sino para la pieza dentaria y para la o los tejidos de soporte. O como en estos casos, que a veces me entusiasmo, aplico la corona 24 horas después de haber hecho una terapia pulpar. Lo ideal es esperar. Por eso se sella con cemento de fosfato. El cemento de fosfato tiene un tiempo de duración y te puede esperar. Si existe biocompatibilidad, has hecho un control postoperatorio a los 15 días con una radiografía. Mejor si es a un mes, restauras de manera definitiva. ¿Por qué puede suceder esto? Procesos periapicales. ¿Por qué? Por diferentes factores. Les había mencionado que para las coronas completas de metal hay también, aparte de la técnica que hemos mencionado a base de la nomenclatura de la corona, también tenemos la técnica de Hall y esta es la que les voy a mostrar ahora. ¿Vemos? Se está seleccionando la pieza dentaria en este pacientito, donde vemos los primeros molares, en este caso los segundos molares temporarios, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Estamos buscando qué pieza va a ser candidata. Y seleccionamos a la pieza 85. ¿Qué vamos a hacer? La técnica de Hall. ¿Qué se hace aquí? Se aplica las ligaduras de ortodoncia a nivel interproximal para ocasionar una dilatación y sin preparación de la pieza dentaria. ¿Cuánto tiempo se deja? Se puede dejar de 2 a 3 días. También le aplica un cloruro diamínico de plata aquí para poder preservar a la pieza dentaria o un barniz florado. Se deja con un tiempo prudente de 3 días. El paciente retorna, miren, se ha pigmentado la pieza dentaria y retiro las ligaduras. Sin necesidad esta técnica de preparar a la pieza. Vemos que hay separación entre pieza dentaria y pieza dentaria. Elimino o retiro todo lo reblandecido de la pieza. Selecciono la pieza dentaria, en este caso la corona. Veo que la E4 no me calza. Busco una E5 y mire, clic, ingresa. Qué bonito es cuando ingresa la corona, es la indicada. En una técnica de Hall recomienda que no deberíamos de hacer ningún desgaste a nivel cervical porque los tejidos de soporte se adaptan a la corona. Ha seleccionado la corona, deposita el ionómero de cementación, cementa. Listo, espera que frague el ionómero y después retira los excedentes. Mire, ligera compresión, sin dañar, sin ocasionar isquemia.
Esta técnica de Hall tiene esa teoría de no hacer desgaste de la pieza y tampoco tocar la corona completa de metal. Espera que frague, verificamos, se eliminan los excedentes, es decir, el ionómero que ha rebalsado o accedido, ¿no? Y no se ha tocado la pieza dentaria más que con las ligaduras para dilatar y hacer espacio a nivel interproximal. Listo, ya está. Esa es la técnica de Hall. Esta técnica de Hall ha nacido hace unos buenos años atrás, pero en programas preventivos, porque había comunidades que no podían llegar a una consulta odontológica y han optado en hacer este tipo de tratamientos. Y en algunos casos solo eliminaban la lesión cariosa y aplicaban ionómero y sellaban con una restauración definitiva que era la corona. En algunos casos no tocaban la pieza dentaria, seleccionaban la corona y cementaban. Volvieron a retornar y verificaron que había compatibilidad entre la corona y la pieza dentaria, sin necesidad de retirar. Hablar de la técnica de Hall es una clase más, donde esperemos tener tiempo en algún momento y podamos introducirnos un poquito más con la técnica de Hall. Entre las dos técnicas, que es la selección de la nomenclatura a base de preparación de pieza, o bien la técnica de Hall, ahí va el criterio del operador, con qué técnica se queda. Y hablo de las coronas a base de celuloide, les muestro también otro protocolo. Ya está, una pieza 5-1, donde tiene una alteración, que no pareciera una lesión cariosa, es una alteración de estructura, porque le han aplicado periostático, elimina todo lo que está pigmentado, selecciona la corona, se adapta, en este caso, se prepara la corona con una tijera, por vestibular convexo, por interproximal cóncavo, por palatino siempre tiene que ser más alto, y aquí va a utilizar la resina plomo. Se está perforando en un ángulo para retirar las burbujas en el caso de la adaptación de la corona con la resina. Listo, se vuelve a calzar y listo, calza la corona en la pieza indicada. Tengo esto, acondiciono la pieza dentaria, ácido grabador, lavo seco, aplico el adhesivo, aplico un poquito de resina flor en esa área donde faltaba tejido y aquí estoy depositando el material en la corona. Es resina flor, entonces nos va a ayudar a poder eliminar, es decir, se expande mejor. Ahí el criterio del operador, una resina convencional o una resina flor. Hago ligera compresión. Lo ideal es eliminar los excedentes. Lo bueno es que esta persona o este profesional está con aislado absoluto y fácilmente se podría desprender. Y listo. Obviamente de las perforaciones a rebalsado se prepara eso y se retira la corona con mucho cuidado a nivel cervical. Y esta se desprende. Así dejando ya a la resina con una superficie lisa. Aquí está haciendo uno que otro talladito, cosa que no deberíamos de realizarlo, pero está puliendo la corona. Y listo, la restauración concluida. Son dos formas de realizar una restauración definitiva en odontopediatría. También se puede decir restauración definitiva con resinas convencionales, coronas completas y coronas a base de celuloide. Un trabajo operatorio es muy importante, siempre y cuando tienes bien plasmados los pilares que se les ha mencionado. La edad, un buen diagnóstico, un buen manejo de paciente, conocimiento de los diferentes materiales a nivel odontopediátrico y con un objetivo. ¿Y cuál es el objetivo de un tratamiento operatorio? Reparar el daño producido por la lesión cariosa, proteger, preservar la estructura dental, devolver su función individual de manera individual y en conjunto, y sobre todo de manera integral. ¿Qué quiere decir? Que si estoy realizando una atención odontopediátrica, no me tengo que basar solamente a esa pieza dentaria. La intención es rehabilitar la integridad de la cavidad bucal y eso implica la integridad y el bienestar de mi paciente.
Bueno, muchísimas gracias. Hasta aquí hemos concluido nuestro tema operatorio dental en odontopediatría. Permiso.